Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Gerardo, qué gusto estar acá. Te agradezco mucho haber aceptado la conversación, esta invitación a charlar eh, en torno a algunos temas que tenemos en común, porque los dos somos docentes universitarios en el ámbito de teología, específicamente doctrina social de la Iglesia. Vos tenés formación Así es. jurídica, estás especializado en temas educativos y cuando conversamos tratamos de encontrar algunos ejes en común o algunas temáticas que pudiéramos profundizar juntos. Y el común denominador fue el tema de la tecnocracia. ¿Qué es lo que Exactamente. entendés, Gustavo, por tecnocracia? Para que nos entendamos en la conversación. Sí, mirá, fundamentalmente el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si plantea que el hombre humano vive imbuido en un paradigma tecnocrático. Es decir, la tecnocracia está generando un modelo de vida, un modo de entender la vida y la acción humana. Y evidentemente que al hablar de un paradigma que entiende la vida y la acción humana todo desde él, desvía el eje de la persona, el bien común y la sociedad entendida como la interacción de todos, procurando que el ecosistema social tenga una perspectiva de integralidad que permita que todos podamos alcanzar plenamente nuestros fines. O sea que Evidentemente, la dificultad sería, en esta mirada de la tecnocracia, que la técnica no queda, diríamos, vinculada al desarrollo humano integral, a la vocación integral de todos los hombres y de todo el hombre, sino más bien sujeta a la economía, es decir, al paradigma economicista liberal, en cierto modo, que se fue instalando, digamos, en la cultura occidental en los últimos siglos y que ahora, diríamos, con el desarrollo tecnológico más reciente, con las nuevas tecnologías, evidentemente exponencia el riesgo. Porque también claro, porque el tenemos que hombre decir lo se contrario, es decir, la técnica también tendría sus beneficios. Yo te planteo lo inverso, es decir, me parece yo te bárbaro. voy a operar, me voy a operar, una operación delicada, yo voy a querer que el que me opere sea alguien que realmente conozca y muy bien la técnica de esa operación. Y lo mismo uno podría decir en todos los campos de la vida social, sería bueno que quienes realizan las cosas fueran personas que realmente saben, ¿no? Es decir, no que atemos con alambre las cosas. Bajo esta Así perspectiva es. uno podría decir que eso sería positivo. El riesgo yo creo que es en la visión de Francisco, cuando la técnica queda sujeta a meros intereses económicos y no al bien integral del hombre. Exactamente, es cuando el hombre solo se pregunta por el cómo, en vez de considerar los por qué lo impulsan a actuar. El médico que te va a operar con una alta especialización tiene un porqué que lo impulsa a actuar, que es el bien de tu salud. Ahora, si el porqué lo impulsa a actuar está fundado en generar una gran fortuna, es muy posible que te opere sin necesidad de hacerlo. Y entonces, allí lo que parece una acción venturosa termina transformándose en un medio para alcanzar fines individuales, prescindiendo del bien común. Esto te lo extrapolo a lo que nos está ocurriendo acá en Rosario con la quema de las islas. Uh -huh. Los ganaderos que necesitan esa quema para reproducir los pastos ahora que el río está bajo, no les importa que con esas quemas la gente con asma, con problemas alérgicos, con miles de cuestiones respiratorias que se generan más en esta época de pandemia, sufran embates de sus propios intereses en tanto y en cuanto ellos alcancen su fin. La, Es tecno, la sociedad de espalda al otro, digo yo, ¿no? la tecnocracia busca, de algún modo, optimizar los recursos, pero a veces con una mirada un poco miope. Por ejemplo, uno podría pensarlo en la agricultura extensiva asociada a la soja en nuestro país. Es decir, que por un lado puede Ejemplo. generar dólares o mejores ingresos para los propietarios de los campos,
pero por otro lado destruye la biodiversidad, que es la gran crítica de Francisco en Querida Amazonia, justamente a esa zona de nuestro continente sudamericano. Es decir, Vos la fijate lo pérdida que del está pasando. ecosistema por intereses como más restrictivos, más limitados. Entonces ahí el problema es ese, es decir, no es tanto la aplicación de la técnica, sino el achicamiento del horizonte. Achicamiento del horizonte y fundamentalmente el repliegue del individuo sobre su propio interés a costa de lo que sea. Y Uno, yo creo que esto es un elemento que, por ejemplo, se manifiesta en la ecología, en que vamos viendo que yo recuerdo una vez voy a Nueva Esperanza, donde tenía la misión, la congregación, a visitar a unos chicos nuestros que estaban allí, y veía las grandes quemas en el monte santiagueño de los que eran bosques para sembrar. Y vos decís, bueno, estamos ampliando la plataforma productiva y demás, pero nos estamos olvidando, los que tienen a cargo el cuidado de la casa común, los que ven la política como una forma eminente de ejercicio de la caridad, se están olvidando de que hay un después de todo eso. Y miran solo el ahora. o sea, termina no siendo sustentable. Ahí Exacto. estamos pasando en este momento entonces de la ecología ambiental a la ecología humana, porque tanto el ejemplo que vos dabas de la quema de pastos enfrente de Rosario, como este ejemplo que das del norte de Santiago del Estero, no tienen en cuenta a las personas, a la población. Por ejemplo, el asma, en el primer caso, de muchas personas, o en este segundo caso, la imposibilidad de esa gente de subsistir en esas condiciones. Y entonces tenemos estos desplazamientos humanos, por ejemplo, que llevan a los grandes cordones de las ciudades como Rosario, Buenos Aires, con acumulación de gente que posiblemente en sus inicios era de extracción rural, un cambio cultural, condiciones muchas veces limitadas, incluso inhumanas en los barrios de emergencia, en las villas, y entonces acá tenemos el efecto tal vez residual, para usar una palabra que es un poco fuerte, de la tecnocracia, porque esto no se lo consideró porque no hubo una sabiduría en el manejo de la situación, en el manejo político, en la gestión del asunto, que considerara las consecuencias humanas. Y entonces acá vamos a tener muchos más problemas. Por ejemplo, ahora con la pandemia, hubiese sido otra la situación si la población no estuviese tan concentrada en lugares como, por ejemplo, acá el AMBA. Nosotros acá en el área metropolitana, con 14 millones de personas, todas juntas, evidentemente vamos a tener pandemia para rato. Sin lugar a dudas. Y por otro lado, en esto se está privando a la sociedad por parte de aquellos que tienen a su cargo el cuidado del bien común de lo que es el futuro. Porque se mira en este paradigma tecnocrático, se mira solo el presente, el qué alcanzar ahora y cómo. Ahora, sin tener en cuenta los porqués, el para qué y el futuro, no solo del emprendedor, sino de todos los que lo circundan. Entonces es realmente exacerbar el individualismo a una expresión tremenda donde la política queda subordinada a una tecnología que reporta grandes beneficios económicos. De hecho, fíjate que las grandes fortunas hoy precisamente no están en manos de los grandes productores, sino de los grandes tecnólogos que han creado el mundo digital y desde allí están dominando el mundo. Gustavo, vos hablaste de futuro. Evidentemente, en los ejemplos que estás dando, lo que se hace es hipotecar la casa común de algún modo, ¿no? Muchas veces, después sacando incluso esas ganancias hacia el exterior, hacia paraísos fiscales, todo esto de lo que habla un documento muy bueno de la Sagrada Congregación para la Educación, para Exactamente. la Fe, perdón, de la Congregación, Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es económica et pecuniaria cuestiones, sobre todo la tercera parte, que es muy, muy Exactamente. concreto, en donde muestra exactamente cómo son estos mecanismos que hacen
que se socialice la deuda y se privatice la ganancia en paraísos fiscales. Pero vos habías hablado de futuro, y vos sos un gran conocedor, porque además trabajás como representante legal de un colegio grande de Rosario. Sos muy conocedor de todo lo que es legislación educativa y, bueno, estás inmerso en el ámbito educativo, en el ámbito terciario, universitario, pero sobre todo en el ámbito secundario. ¿Qué es lo que te parece que se puede hacer en la perspectiva de la educación al respecto? Porque también uno puede pensar que la misma educación, las mismas instituciones educativas, muchas veces están dominadas por este paradigma tecnocrático. Entonces es interesante, porque vos tenés responsabilidad de gestión, por un lado, tenés que optimizar recursos, pero por otro lado estás a cargo de una institución que tiene que educar. Entonces es como que tenés los dos frentes. Mira, Gerardo, cuando salió la ley de centros de estudiantes aquí en la provincia de Santa Fe, la articulé inmediatamente en mi colegio. Muchos colegas me decían, ¿qué locura hiciste? Pero desde hace 6 años yo tengo sentados a la mesa de la comunidad institucional el equipo directivo del centro de estudiantes. Y yo les dije a estos chicos que formaron sus listas, previamente armamos un reglamento de convivencia, hicimos un proceso de crecimiento común, que ellos eran el nuevo útero en el que se va gestando una nueva sociedad donde el concepto del bien común supera el bien individual. Estos chicos que trabajan y experimentan personalmente qué es pensar en el bien no solo personal, sino individual, donde se complementa el esfuerzo personal que tienen que realizar para alcanzar sus metas, pero mirando la casa común que es nuestro colegio, es increíble cómo ha cambiado el perfil de nuestros egresados, cómo ellos generan incluso iniciativas que a nosotros los adultos no se nos ocurren, porque en realidad dejamos de ser un centro de adoctrinamiento para ser una comunidad que ha reconstruido su tejido social interno con el bien común como denominador en esta perspectiva de una ecología integral donde trabajamos en esta idea de entrelazar los esfuerzos mirando el denominador común que nos permita crecer. Gustavo, vos hablaste de experiencia o de experiencias. En lo concreto, en lo práctico, ¿qué tipo de experiencias ayudan a que adolescentes que reciben un cierto mensaje ambiental, cultural, tal vez más individualista, salvate vos, pensá en vos, hacé la tuya, qué tipo de experiencias hacen que esos muchachos puedan crecer en su capacidad de pensar con mayor horizonte de valores, por ejemplo, el bien común, sensibilizarse por otro tipo de actitudes, de valores, de búsquedas, que no sean el interés individual, económico, el lucro inmediato? Es decir, ¿qué puede producir ese cambio? Porque evidentemente hoy el discurso no sirve. Uno puede hablar, evidentemente eso puede algo ayudar, pero digamos, no porque uno dice que tienen que pensar en el bien común, eso genera una transformación automática. Lo que genera la transformación son determinadas experiencias educativas, determinados procesos que pueden hacer los alumnos. ¿Cuáles son esas mediaciones en esos procesos? ¿Cuáles son esas experiencias que median este cambio? Mira, en primer lugar, entender que la experiencia no es acumular 3 o 4 prácticas que se repiten. La experiencia comienza con la sigla EX, que es salida, y salida a lo nuevo. Si la experiencia es cerrarme en un esquema dentro del cual yo creo que está todo realizado y yo logro el objetivo cumpliendo 4 o 5 prácticas, no logro nada, agoto. Experiencia viene de experire, que es la reflexión que uno hace de lo que hizo, de lo que caminó. Si no reflexiona lo que hizo, no sirve.
Pero, ¿cuáles son Exactamente. esas acciones concretas que a vos te parece que han sido como más útiles, más fecundas, que te han dado mejor resultado? En primer lugar, que comprendan la importancia de salir afuera. En segundo lugar, en comprender que no solo en el bienestar interno de su grupo cerrado está la posibilidad del crecimiento. Y en tercer lugar, que vivan este salir afuera y al encuentro del otro y del más necesitado como una experiencia que tiene que ver con lo trascendente y que a ellos lo dignifica. Es lo de Que creo Francisco, de que Dios vive, habita en las periferias. En la medida que uno sale de sí, en muchos sentidos, también en este espacial, social, cultural, la vida se enriquece. Y eso exactamente. lo ves en el colegio, en el proceso educativo de los alumnos. Es evitar realmente lo que Francisco habla, ¿no? La libertad absoluta prescinde de los límites inherentes a una conciencia reflexiva. Te agradezco Y creo que muchísimo, no se Gustavo, deje. esta conversación. Siempre el criterio es no superar los 20 minutos, porque después la gente ya no mira más nada, apaga el video. Quisimos conversar un poco sobre tecnocracia aplicado con sus pros y contras de algún modo, pero sobre todo visualizando algunas limitaciones cuando se escinde de lo humano en varios campos y sobre todo pensarlo desde el plano educativo, que es de donde vos tenés más experiencia. Te agradezco muchísimo. Saludos a la gente conocida allá de Rosario. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, Gracias. Gerardo, y gracias por este espacio. Gracias.